Yo no sé a ti, pero a mí la historia de la Torre de Babel siempre me incomodó un poco, porque parece que Dios está interrumpiendo algo que por lo menos en teoría es algo bueno. Vemos a personas unidas que están trabajando juntas, en conjunto, bien coordinadas, construyendo algo grande, buscando el progreso de la sociedad. Y todo esto parece bueno, ¿no? Pero Dios viene y lo frena. Entonces la pregunta inevitable es esta. ¿Significa eso que Dios está en contra de la unidad o del progreso o es que estamos leyendo la historia mal? Hoy vamos a ir al texto y si te quedas hasta el final vas a entender por qué Dios no está rompiendo algo bueno, sino que está frenando algo peligroso. Hay 4 cosas que vamos a hacer en este episodio juntos. Primero, vamos a ver qué tipo de unidad era realmente la de Babel. Segundo, vamos a entender por qué hacerse un nombre es un problema más serio de lo que parece. Tercero, vamos a limpiar la idea de que Dios le tuvo miedo al proceso humano. Y cuarto, vamos a ver por qué esta historia tiene sentido dentro de toda la narrativa de Génesis. Y al final vas a tener una pregunta nueva, una pregunta mejor. Y eso es exactamente la meta del episodio de hoy. Sin más, vamos a leer el texto. Génesis 11, versos 1 al 4. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Mira lo que tienes aquí. Hay una comunicación perfecta. Hay tecnología avanzada, hay un plan claro, hay un trabajo en equipo real. Esto no es un grupo caótico. Ellos están organizados, tienen una visión. Si lo ves desde afuera, parece admirable. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está en lo que ellos están haciendo, el problema está en lo que dicen mientras lo hacen. Y hay 2 frases aquí que cambian todo. La primera es, nos haremos famosos. La segunda, para no ser dispersados. Vamos a empezar por la segunda, para no ser dispersados. ¿Por qué les preocupa tanto la dispersión? Porque Dios ya les había dado una instrucción clara en Génesis 9:1. Justo después del diluvio, Dios le dice a Noé y a sus hijos, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Esto no es una sugerencia, es el mandato de Dios para la humanidad después del diluvio. Y ellos dicen, no, vamos a quedarnos aquí. Vamos a construir aquí. Vamos a concentrarnos aquí. Esto no es solamente urbanismo, esto es desobediencia organizada. Todos se pusieron de acuerdo en desobedecer a Dios. Imagínate un equipo de trabajo que es muy talentoso. Todos se comunican bien. Todos trabajan en la misma dirección. El problema es que decidieron ignorar al cliente y construir lo que se les dio la gana. No es que el equipo sea malo, es que el equipo entero está caminando en la dirección equivocada. Babel era una unidad real, era organizada, era eficiente y estaba apuntando exactamente en la dirección equivocada. La unidad no es buena por defecto. Depende de para qué nos estamos uniendo. Ahora volvamos a la primera frase. Nos haremos famosos. En el español moderno eso suena como vanidad. Nos imaginamos a un montón de influencers del mundo antiguo que están buscando seguidores. Pero en el texto esa frase es mucho más seria. En el mundo del Medio Oriente antiguo, el nombre no era fama personal, era algo mucho más profundo. El nombre era tu identidad, era tu lugar en el mundo, era tu autoridad. Hacerse un nombre propio no era querer ser popular, como se traduce ser famosos, era declarar, yo soy mi propio punto de referencia. Yo decido quién soy, yo defino mi propio valor, sin necesidad de que nadie, ni siquiera Dios, me lo otorgue. Esto no es orgullo superficial, esa es una declaración de independencia total. Y ya hemos visto este impulso antes en la Biblia, ¿no? Si quieres profundizar un poquito más sobre eso, tenemos un episodio completo sobre por qué Dios puso el árbol prohibido en el Edén. Si te interesa verlo, está enlazado aquí en el video, pero también está en la descripción. Pero, en resumen, cuando Adán y Eva comieron del fruto, buscaban exactamente lo mismo. Ellos querían ser como Dios, conocer el bien y el mal por sí mismos, definir su propia realidad sin necesidad de que Él lo definiera. Babel es ese mismo impulso, solo que ahora ya no es una pareja en un jardín, ahora es una civilización entera, con tecnología, con recursos y con un plan coordinado. Es el mismo pecado del Edén,
pero ahora organizado y en una escala industrial. Y ahora fíjate en lo que ellos construyen. Una ciudad para quedarse, una torre que llegue al cielo, un nombre que los haga famosos. Todo apunta hacia adentro. Todo apunta hacia ellos mismos. No están buscando a Dios. Están construyendo su propia versión del mundo donde el punto central son ellos. Esto no es odio hacia Dios. Esto no es una declaración de guerra. Es algo más sutil y más peligroso. Es organizar toda una civilización como si Dios simplemente no fuera necesario. ¿Suena familiar? ¿A dónde lleva eso? Aquí está el peligro real. Cuando una civilización entera se convierte en su propio punto de referencia, no hay nada que la corrija cuando se equivoca. No hay un freno externo. No hay corrección posible desde adentro. La historia humana ya ha demostrado eso. Los sistemas más devastadores en la historia no fueron construidos por personas que querían hacer el mal. Fueron construidas por personas que creían que ellos solo sabían lo que era el bien. Eso es Babel. Piénsalo así, un adolescente que decide irse de su casa, tal vez trabaja, tal vez estudia, pero la fuga revela algo. Este joven eligió la autonomía completa sobre la relación y sin esa ancla va a tomar decisiones sin nadie que lo conozca de verdad. Babel no es un crimen, Babel es una fuga. Y el peligro no está en lo que ellos construyeron, el peligro está en que se vuelve imposible corregir cuando no hay nadie que tenga autoridad para hacerlo. Ahora leamos la intervención, Génesis 11, versos 5 al 7. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Ahora, este versículo es el que hace que parece que Dios actúa por miedo. Porque dice, todo lo que se propongan lo podrán lograr. Suena como si Dios ve demasiado potencial en el humano y se preocupa. Pero hay algo en el texto que casi siempre lo pasamos por alto. El narrador dice que Dios bajó. El autor está haciendo algo muy intencional acá. Los humanos construyen una torre para llegar al cielo. Dios tiene que bajar para poder verla. El narrador está siendo irónico. Lo que a ellos le parecía que tocaba el cielo, desde la perspectiva de Dios apenas era visible. Esto no es el retrato de un Dios nervioso, es el retrato de un Dios que no está compitiendo con nadie. Entonces, ¿por qué interviene Dios? No porque tenga miedo de lo que ellos puedan alcanzar, sino porque ve exactamente a dónde lleva esa dirección. Una civilización unida, sin punto de referencia externo, que puede lograr todo lo que se proponga. Eso no es una bendición, eso es una catástrofe en camino. Dios no detiene su progreso porque es mucho para Él. Él lo detiene porque es demasiado para ellos. Es el tono de un padre que corre al ver a su hijo corriendo hacia el tráfico. No actúa porque su hijo lo supera, actúa porque conoce lo que viene. Y mira lo que Dios hace. Dios no destruye la torre, Él no destruye la ciudad y no destruye a las personas. Dios confunde, limita y dispersa. Si el objetivo fuera castigar, el texto sonaría distinto. Lo que hay aquí es una corrección de dirección. No es destrucción, es redirección. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Ahora, antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de conversación te ayuda, te invito a que te suscribas en YouTube, que nos sigas en tu app de podcast favorito y que si tienes preguntas nos escribas a hola@simpleycierto.com. Leo absolutamente todo lo que me envían. Ahora continuemos. Aquí es donde mucha gente se confunde con Babel. Génesis 10, el capítulo justo antes de Babel, ya describe naciones con idiomas distintos. Hay gente que dice, mira, que hay una contradicción en la Biblia. Porque Génesis 10 habla de diferentes idiomas en diferentes partes del mundo. Y en cambio en Génesis 11 dice que aquí comenzaron los diferentes idiomas. Y sí, en la superficie eso suena confuso. Si Babel explica la división de idiomas, ¿por qué hay idiomas en el capítulo anterior? Es porque Génesis 10 y 11 funcionan como dos lentes del mismo momento. Génesis 10 muestra el resultado, a dónde llegaron los pueblos, mientras que Génesis 11 explica cómo pasó. Y eso importa. La diversidad de naciones ya estaba en el plan de Dios desde el principio. Dios siempre quiso que haya diversidad entre la humanidad. Eso era parte del plan desde el principio. El mandato era llenar la tierra. Babel fue la interrupción de ese plan. Ahora mira el contexto más amplio. Génesis comienza con el mundo bueno. Después,
la caída. Después, Caín y Abel. Después, el diluvio. Ahora, Babel. Cada episodio muestra a la humanidad alejándose más y más de su propósito original. Y después de Babel, ¿sabes qué viene? Abraham. Esto no es coincidencia. Dios dispersa a la humanidad en Babel y luego elige a un hombre para empezar la reunificación, pero desde adentro. No desde una torre, no desde un proyecto humano, sino que desde una promesa. Y siglos después, esa historia llega a Pentecostés. En Hechos 2, el Espíritu cae y las personas escuchan en sus propios idiomas. Pero hay algo clave que distingue Pentecostés de Babel. En Babel dejaron de entenderse. La unidad se rompió porque la comunicación se fragmentó. En Pentecostés se vuelven a entender. No porque todos hablan el mismo idioma, sino porque ahora algo más profundo que el idioma los conecta. Dios no regresa a un solo idioma. Él habla en todos los idiomas al mismo tiempo. Babel no fue revertida. Babel fue redimida. La meta nunca fue la uniformidad. La meta era la comunión. Y antes de cerrar, quiero dejarte con algo. Una pregunta que no vamos a responder hoy. Si vemos a Dios interrumpiendo la unidad que se organiza alrededor de sí misma, eso implica que existe otro tipo de unidad. Una unidad que Él sí aprueba. Una que no termina en Babel. ¿Cómo se ve ese tipo de unidad? ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad sana y una que simplemente es Babel, pero con una mejor presentación? Y esa pregunta merece que la meditemos. Te invito a que medites en esa pregunta, porque es la pregunta correcta. Y hacerse la pregunta correcta ya es la mitad del camino. Entonces, ¿qué te llevas con esto? Primero, el problema de Babel no es la construcción, es la orientación. La pregunta no es ¿qué estás construyendo? Es ¿para quién estás construyendo? Segundo, la intervención de Dios no es la de alguien que teme ser superado. Es la de alguien que ve a dónde lleva una dirección y que actúa antes de que sea demasiado tarde. Tercero, la dispersión no es el castigo final, es el comienzo de algo más grande. Abraham viene justo después y Pentecostés viene después de Abraham. Obviamente hay cosas en medio de eso, pero la historia no termina en Babel. Y una cosa más, Babel no está solamente afuera. Babel también puede aparecer adentro. Cualquier proyecto, comunidad o sistema, incluso sistema religioso, puede convertirse en Babel. Cuando la meta principal es el nombre propio, cuando la unidad sirve solamente para protegernos de preguntas difíciles, cuando el cielo que queremos alcanzar es un cielo que nosotros mismos construimos, eso es Babel. La pregunta de Babel no es solamente para ellos, es también para ti y para mí. Si quieres seguir leyendo la Biblia con este tipo de atención, tenemos una guía gratuita que se llama Cómo leer la Biblia bien. La puedes descargar en simplycierto.com o en la descripción del episodio. También te invito a que me sigas en los medios sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en X. Los enlaces van a estar en la descripción. Con todo eso dicho, que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima.